Mira, pues yo soy un estudioso de historia. Me someto mucho a todo esto, me gusta mucho. Y pues yo completamente ya tengo como 20 años de ser ateo. Tengo mucha experiencia en todo esto y pues he leído varias veces de pasta a pasta la Biblia y como no te puedes imaginar. Entonces uno llega a conclusión normal pues de que lo que el creyente piensa no lo pensamos nosotros. Nosotros pensamos de distinta manera, por lo menos yo en mi manera de pensar, yo sé que no hay nada, morimos y ahí se terminó todo, porque yo no soy ningún creyente. Esto para mí no existe. O sea, el día que tú mueras, dejaste de existir, Ahí se desapareciste. terminó todo. Así es. ¿Y qué sucede, Abraham? ¿Qué sucede si en la más remota, mínima posibilidad que lo que nosotros enseñamos es verdad? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría contigo? Pues fíjate de que ahí vamos a entrar en lo que se llama la propuesta de Pascal. Pero esto se cae a tierra porque vemos nosotros de que en aquel tiempo pues existieron muchos dioses. ¿Y qué tal si yo te diría de que en el Dios en el que tú estás creyendo no es el verdadero Dios, sino que sería el Buda o sería de los otros? Entonces, ¿cómo te quedarías? Entonces, Pregunta, ahí es un punto que ¿alguna no vez? se puede creer. Ok, y dijiste algo muy interesante y me llamó la atención. Hablaste del Buda. Pregunto, ¿hay algún libro, tú que estudias mucha filosofía, porque tengo entendido que los ateos estudian mucha filosofía y leen muchos libros filosóficos e históricos? ¿Tú has leído en el Tripitaka que Buda se haya autonominado creador del universo? No lo pone así porque el Buda es otra deidad de distinta manera, pero podemos ver en el libro del Chan Chan, en el Mahabharata, podemos ver también la organización de los dioses, pero no vamos lejos, aquí en Guatemala podemos ver el libro del Popol Vuh y te va a hablar de los dioses creados nada más en la mente de las personas, a los cuales ellos también le ofrecían sacrificios de sangre. Y también pues tienen la serpiente emplumada, que era como un espíritu para ellos. Hablemos del Espíritu Santo que menciona tu Biblia. Chipalcopolcue hizo al hombre, dice, de madera. La Biblia dice que lo hizo de barro. Bueno, y tenemos las similitudes, así como los otros libros más antiguos que podemos hallar, por lo menos las leyendas de Egipto, los sumerios. Y todo ahí vamos a ver los mismos relatos, lo que es mitología. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a toda esta cantidad de estudios, vamos a encontrar todas las similitudes iguales, por lo cuanto nos llega a nuestra mente de que el Dios que está escrito en tu Biblia nada más es una creación de los hombres allá en el pueblo de Israel, y también allá cuando se formalizó pues el concilio de Nicea, a fuerza de votos y todo, pusieron lo que ahora vemos en la Biblia. Por eso tiene más de 400 contradicciones y errores, porque es hecho por hombres y no inspiración, porque eso ya es agregado. Entonces, cuando llegamos a entender esto, vamos a ver las cosas distintas y no por creencia, porque la creencia podemos creer en todo. Un ateo no cree en nada de eso. Entiendo tu postura, o sea, entiendo tu postura como ateo, pero te repito, al menos yo no soy muy bueno para historia, te voy a ser bien honesto. La gente lo sabe, la gente que me sigue lo sabe muy bien. Yo no soy experto en historia, pero lo poquito que sé, lo básico que sé, todas esas deidades que tú me puedas mencionar, ninguno se autonombra como el Dios poderoso, creador del universo. El único que se ha autonombrado y que con toda autoridad lo ha dicho es el Dios de la Biblia, creador de los cielos y de la tierra, creador del universo, creador de todo lo que hay. Por ejemplo, tú que has leído mucho la Biblia,
Seguramente leíste acerca de Dagón, de Astarot, de Semiramis y de todos los dioses en el Antiguo Testamento. Pero nunca vas a ver que ellos se les daba ese atributo de creadores del universo, creadores de todo lo que existe. El único que se ha dado ese atributo es el Dios de la Biblia, el Dios hebreo. Pero bueno, no estoy aquí para convencerte, no estoy aquí para, ni mucho menos, ¿verdad? Claro que no. Solo eso te preguntaba, pero tengo otra curiosidad. ¿Por qué ustedes estudian la Biblia? Tengo esa curiosidad, porque me sorprende, ¿eh? Sí, para tu información, sí, el ateo lee mucho la Biblia para poderse desengañar, ¿no? De todo el origen, pues más que todo, el origen, cómo fue hecha y todo esto. Entonces vamos a encontrar nosotros, como me estabas diciendo, pues de que lo que hemos estudiado mucho es historia, y podemos ver nosotros en la misma Biblia lo que es historia y los relatos de los otros libros antiguos, así como la palabra Elión. ¿Qué significa para vos Elión? Elión, el Altísimo, el Altísimo. ¿Sí? Teológicamente es el Altísimo, el León. Muy bien. Bueno, pero si nos vamos por otro lado, Elión, de ahí salió la palabra de Jehová. Elión fue fabricado por Jehová. Entonces, cuando vemos Jehová o todos los nombres que le pusieron ahí pues a Jehová, ese fue un arreglo. Y cuando vemos allá de los Elohim y todo esto, pasa otro problema ahí también. Entonces, cuando vamos a agarrar esa base de estudio, vamos a encontrar quién era Elión y de dónde viene la simiente de David. Hasta llegar a Jesús vamos a estudiar todo esto relativamente y vamos a encontrar nosotros el puñón de errores y arreglos, así como Josefo y Espaciano y Tito, los cuales arreglaron lo que está hablando Pablo. Ellos fueron el escrito de Pablo, pero el nombre de Pablo es supuestamente, porque si nosotros vamos y empezamos a leer toda la historia de Tito, él se presentó con el gobernador de ese tiempo, el rey. Entonces Tito fue hijo de Espaciano. Entonces ellos son los que formalizaron lo que vemos en Pablo para formalizar la iglesia. Pero no existió ningún Pablo, sino que fue Tito el escritor. Entonces esto lo vamos a ver nosotros claramente allá en historia, nos vamos a meter a ver todo esto y vamos a ir recopilando todo esto para formalizar pues. Ya me quedó claro. Entonces ustedes estudian la Biblia, la estudian para demostrarle al mundo que es un error, que es un invento de hombres, que no es un invento de un Dios, ni inspiración del Espíritu Santo como nosotros creemos. En conclusión, ¿cierto? Eso es lo que ustedes creen. Ok, ¿cuántas veces has leído la Biblia, me dijiste? Pues él ha leído como 2 veces de pasta a pasta, pues completa. ¿Y cuántas veces has leído el Corán? Pues fíjate de que el Corán muy poco. Y el Tripitaka, la Taná, pues, y todo esto nos habla de distinta forma. ¿Y el Tripitaka de Buda? ¿Lo has leído alguna vez? No, ese sí no. Ok, ustedes son testigos, 280 conectados. Claramente de su boca salió que ha leído 2 veces la Biblia y no ha leído el Corán, mucho menos el Tripitaka. La religión más grande en el mundo ahorita es el Islam, el más grande. Y al catolicismo pasó a segundo lugar. En tercer lugar, no se toma como una religión, sino como una filosofía. El budismo está en tercer lugar. Y en cuarto lugar, el orden, en primer lugar, el Islam. Segundo lugar, el catolicismo. En tercer lugar, el budismo. Y en cuarto lugar, el evangelio. No es lo mismo evangelio que catolicismo. Ok. ¿Por qué ese odio a ese Dios? ¿Por qué no al Corán? ¿Por qué no al Tripitaka? ¿Por qué? O sea, tengo esa incógnita. ¿Por qué precisamente, si no existe ese Dios, por qué desgastarse la vida atacándolo si no existe?
Sí, pues fíjate que no, el ateísmo no es para atacar a ningún Dios, sino que forma es de que no se cree en ningún Dios, por eso hablamos de ningún Dios, no solo el Dios bíblico. Nosotros no podemos atacar solo lo que decís, no es manera de atacarlo, sino que es manera de estudiar, porque yo te diría algo para podernos ver las cosas más en clara, afuera de la creencia, afuera de los ojos cristianos y todo esto, cuando los bomberos llevan a alguien que se accidentó, ¿por qué no se lo llevan a la iglesia, sino que lo llevan al hospital? Y en el hospital lo que hay son doctores que han estudiado en una universidad y no en una iglesia. ¿Y por qué no están los pastores y los que dicen que tienen don de sanidad allá en el hospital en vez de los doctores? Se deberían de contratar a los sacerdotes, a los pastores, a todos estos allá en el hospital para sanación. Pero esto no pasa porque ahí vemos la base de la verdad. Cuando vemos la verdad psicológica, fíjate que cuántas veces has visto de que algún amputado nació amputado o se amputó en algún accidente, con fe y oración, tiene su miembro de nuevo. ¿Verdad? Que nunca se ha visto. Entonces, estas sí son verdades, es igual como que yo te dijera que 2 más 2 son 4. Pero si alguien piensa distinto y me dice, no, son 10. Bueno, ahí parece que sean 10, va, pero para mí son 4. Entonces, ahora déjame hablar. Entonces, ya. Por eso dice la Escritura, por eso creo yo en la Escritura, por lo mismo, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Estoy casi seguro de que tuviste una mala experiencia y por eso ahora arremetes en contra de Dios. Y te entiendo, porque no eres el único caso. Conozco a varios que porque le dio cáncer a su esposa o a un miembro de la familia y clamaron a Dios, y no hubo esa respuesta. Entonces se convirtieron en ateos. Puede ser tu caso, no lo sé, puede ser tu caso, porque ahora sí, ya como decimos aquí en Buen Chapín, salió el peine. Entonces, tu odio a ese Dios, que el por qué no hace nada en contra de las cosas negativas que pasan en este mundo. Pregunto, ¿será que nosotros los seres humanos merecemos todo eso? ¿Será que somos unas blancas palomas? ¿Será que somos unos seres que lo merecemos todo? Cuando somos nosotros los que le hemos dado la espalda a Dios. Esa persona que quedó en silla de ruedas es una persona que posiblemente se le dijo no tomes, pero por necedad tomaba y se fue a accidentar. Pregunto, ¿es culpa de Dios? Claro que no. Otra persona que se le dice, mira, séle fiel a tu esposa, pero él no hace caso, en su necedad metiéndose con mujeres de la calle y le dan un VIH. ¿Dios es el culpable? Claro que no. El cambio climático, ¿por qué tanto calor? Nosotros estamos destruyendo nuestro planeta. ¿Es culpa de Dios? Claro que no. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios. No entiendo por qué arremeter en contra de Él. Espero que no sea tu caso, porque sí me llama poderosamente la atención de que solo contra el Dios de la Biblia arremeten tanto, habiendo tantas creencias en el mundo, habiendo tantos libros, y precisamente es contra el Dios de la Biblia es que se arremete tanto. sí, fíjate de que no, pues ahí estás equivocado. No es que ningún ateo tiene odio para ningún Dios, porque no se puede odiar lo que no existe. Si en la mente de nosotros no existe ese Dios, ¿cómo lo vamos a odiar? En primer lugar, lo que no se ve no se puede odiar. Entonces, este es un cuento que lo practica pues cualquier cristiano para contradecir. Pero lo que estábamos hablando de los amputados y todo esto, bueno, sí, tienes razón por parte de lo que me estás diciendo, porque el hombre, pues, por sus mal actuar, está claro. Sí, a veces tiene sus problemas y todo esto, pero yo te diría, ¿qué me dices entonces? No le vamos a echar la culpa a ningún Dios,
pero como Él todo lo sabe y que todo lo puede, porque vamos a hablar el de tu Biblia, entonces yo te estaría diciendo, aquel niño que nace no creyendo en nada, pero Dios sí lo sabe y tiene un propósito para él, dice. Entonces, este niño nació con un síndrome que no tiene curación y nació todo deforme y ahí muere. Nosotros como humanos quisiéramos agarrarlo, estirarlo y que sanara, pero hay un Dios que supuestamente habita en la mente de cada persona, pero ese niño sigue sufriendo. Y de ahora decime, ¿qué pecado cometió él? ¿Qué fue la falla de él? Entonces, ¿cómo quedamos ahí? Entonces, Te respondo, esto es lo te que respondo. nosotros podemos ver al respecto. Bueno, y es lo que a nosotros nos hace prácticamente no creer en ningún Dios. Bueno, te respondo. Ese argumento lo he escuchado muchas veces, no es nuevo para mí. Nace un niño con un síndrome de Down o alguna otra deficiencia física. ¿Qué pecado cometió? Ninguna. Pero te recuerdo, amigo, que Dios sigue siendo Dios. Aun cuando tu mente y mi mente no logra entenderlo, no logra procesarlo, pero aún así, aunque no lo creas y aunque me cueste creer, hay un propósito detrás de todo ello. Y esa criatura, lo bueno de esto, que esa criatura muere en inocencia. Y esta criatura en la eternidad va a estar completo, sin ningún impedimento. Obviamente tú no crees en la eternidad, se entiende, eres ateo. Nosotros estamos plenamente convencidos que existe una eternidad. Y esta criatura, que quizás en la tierra no pudo disfrutar de la vida, en la eternidad va a estar completo. Mira, hay un pasaje, yo no soy ateo, yo soy creyente. Entonces, como creyente, yo no cuestiono a Dios. Ustedes sí cuestionan a Dios. En Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay cosas que yo no entiendo, te soy honesto. Hay cosas que mi mente no lo puede procesar, pero yo sé que Dios es soberano. Y yo sé que aún lo que para mí es una catástrofe, aún lo que para mí es una desgracia, aún lo que para mí es algo, no sé, no tiene sentido, para Dios todo tiene un propósito. Con eso te respondo, obviamente no vas a estar de acuerdo, lo entiendo. Sí, pues, sí es tu punto de vista, va, como creyente, pero ya la de nosotros pues es distinta forma, va, porque nosotros tenemos un uso de razón y lógica, y a todo esto pues nosotros le vamos a poner una parte de lógica para poder entender las cosas. Entonces está muy claro, yo no puedo matar a mi hijo para que se salve, entonces no puedo hacer el mal por hacer un bien. Entonces es la forma pues de que la Biblia ha venido a poner en guerra a todo el humano, porque es por la misma razón de que vemos ese montón de problemas que tenemos en otros países, de que están pues en guerra, desviviendo los niños y todo. Bueno, entonces está claro porque ellos mismos han formado esa idea basándose en un libro, porque tenemos muchas similitudes en los otros dioses iguales, y por eso nosotros nos basamos a hablar de mitología, porque si vemos nosotros los otros dioses antiguos, así como en Egipto, los sumerios, también ellos pues hablan de, no el nombre completo de un Jesús, pero sí hizo lo mismo. Anduvo con los 12, anduvo nacido de una virgen,
Y de la misma forma, pues entonces, no, esto nos da a entender, pero allá dice que es mitología, pero ya en el Nuevo Testamento se volvió realidad. Entonces, a nosotros no nos pueden engañar de esa forma, porque estamos viendo pues más allá. Entonces, el problema del creyente es de que cree, pero creer, como te dije, podemos creer en todo, pero creer no es verdad. Ahí te quedamos con una creencia, pues, pero hay que estudiar más, hay que profundizarse hasta allá para poder encontrar las cosas. Entonces, como te digo, mírate qué bonito leer el libro del Popol Vuh, donde estamos viendo nosotros, pues, el problema de que existió con ellos en aquel tiempo, cuando ellos tenían un dios que era el sol, y cuando la nube cubría el sol, que ellos degollaban un niño y rociaban la sangre, se lo presentaban en sacrificio para que el sol diera su luz, ¿va? Bueno, y la nube iba de paso, al rato volvía a alumbrar, pero su creencia de ellos era esa. Entonces vemos nosotros las similitudes allá en la Biblia cuando dice Jehová que a él le gustaba el olor grato a la carne quemada, lanzaba fuego por la boca. Y todo esto pues vemos nosotros, pero esto casi que al creyente no le gusta leerlo, no, que solo se va por otros puntitos y así pues para no llegar a todas estas partes. Por lo menos en el versículo que te dije de hoy vemos otro versículo donde Jehová ordena asesinar, desvivir a los niños. Porque todo tiene una razón. O sea, Dios no mandó a hacer las cosas porque se le dio la regalada gana de ninguna manera. Quiero finalizar con esto contigo. Dios es el creador y Él está en todo su derecho. Es como tú tienes tu casa, lo pintaste al color que a ti te pareció correcto, y el día que tú decidas cambiar el color de tu casa, ¿estarás cometiendo una injusticia? Claro que no, porque tú eres el dueño de esa casa y Dios es el dueño de la creación. Él creó al hombre y cuando Él decide quitarle la vida a alguien, no está cometiendo ninguna injusticia, está en todo su derecho, pero Él no permite que se le quite la vida a alguien injustamente. Todo tiene que ser por una razón justa. Bueno, mi amigo, ha sido un gusto hablar contigo. Y bueno, yo sé que tú vas a morir siendo ateo. Así y es, bueno, claro que sí. Cuando te presentes, mira, el día que te presentes delante de Dios, acuérdate de esto, que por lo menos escuchaste, y seguro lo has escuchado, que sí existe un Dios. Seguramente has escuchado que existe un Jesús, que se predica de un Jesús. Que tú no lo creas es punto y aparte, pero sí escuchaste que se predicó de un Jesús y que ese Jesús podía perdonar tu pecado. Lo escuchaste. Tú no vas a poder decir que no lo escuchaste. Dice que leíste la Biblia 2 veces. Entonces, el día que te presentes delante de Dios, y que va a pasar, acuérdate, y le pido a Dios que te recuerde estas palabras que yo te digo. Un día, cuando estés delante de Dios, te va a recordar todo eso. Y de verdad, pues no sé qué decir. Por último, yo quiero decirte algo. Yo también, el día que yo estuviera delante de él, yo sería el primero para reclamarle de que por qué en su libro, que supuestamente es sagrado, hizo tanta maldad, más maldad que el propio Satanás. Porque si lees tu Biblia, vas a encontrar lo que hizo Satanás y lo que hizo Jehová. No, pero no le llega, pero ni cerquita. Son millones de millones los que él desvivió. Entonces, bueno, si vemos la historia, de plano, ahí te deseo suerte, en serio, te deseo suerte en ese litigio que vas a tener con Dios, porque lo vas a tener, lo vas a tener, acuérdate. Voy a reclamar todo eso. Lo vas a tener. Bueno, te deseo suerte en ese litigio, a ver cómo te va. Saludos. Bueno, gracias, bueno. Saludos. Entonces, me llama poderosamente la atención, ha leído 2 veces la Biblia, me llama poderosamente la atención, pero no ha leído el Tripitaka de Buda, que es la tercera creencia más grande en el mundo,
no ha leído el Corán, que es la religión más grande en el mundo. Ahorita el Corán es la religión más grande, el Corán. El catolicismo está en segundo lugar. En tercer lugar está el budismo y en cuarto lugar está el evangelio. Estamos en cuarto lugar, así que hay mucho trabajo que hacer todavía. Pero sí me llama poderosamente la atención que por qué solo al Dios de la Biblia se ataca. Él dice que no lo odia, pero ya al final de su participación, salió el odio hacia Dios. Dice, el día que yo me presente delante de Él, le voy a reclamar. Dicen que no odian a Dios. Claro que odian a Dios. Por supuesto que lo odian. Odian a Dios. Por eso yo cada día me hago más creyente. Cada día yo creo más en este libro, porque este libro lo que dice es verdad. De la abundancia del corazón habla la boca. En ningún otro libro vas a encontrar esta afirmación. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres tú saber qué hay en el corazón de alguien? Platica 20 minutos con él o media hora. Y en media hora vas a saber qué es lo que hay en el corazón de la persona. Pero bueno, seguiremos orando por la humanidad. Ese es nuestro trabajo. Para eso nos llamó Dios, para orar por la humanidad y que un día Dios pueda tener misericordia de las personas. Esa es nuestra oración. Si el deseo de Dios es que nadie se pierda, debe de ser el deseo de nosotros. Le recomiendo que lea 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios, es el deseo de Dios. Y como dice te voy a leer lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo, deme un segundo por favor, Filipenses, cuando dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ayúdeme, sé que está en Filipenses, haya en vosotros este mismo sentir. ¿Dónde está? No está en Filipenses. ¿En dónde está? ¿En Colosenses? Sí, gracias. 5, ahí está. Escuchen lo que dice. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, dice allí que tiene que haber en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Jesús? Salvar a la humanidad. Entregó su vida en la cruz para salvar y redimir a la humanidad. Entonces, si el sentir de Cristo, el sentir de Él es que la humanidad sea salva, tiene que haber en nosotros ese mismo sentir que todos alcancen la salvación. Por eso predicamos, por eso evangelizamos, por eso estamos aquí en las redes sociales predicando, anunciando el evangelio, porque debe de haber en nosotros ese mismo sentir en Jesús, alcanzar más vidas para Cristo. Tú quizás no puedes predicar. Probablemente tú dices, hermano, yo no tengo la habilidad de predicar, no tengo la capacidad de predicar, no tengo facilidad de palabra, pero mira,
tienes 2 rodillas y puedes arrodillarte en lo secreto de tu casa, en tu cámara secreta, orar a Dios, levantar las manos, decirle: Señor, misericordia por la humanidad, misericordia por aquellos que todavía no han llegado al Evangelio. Permite que un predicador llegue y les predica el Evangelio. Permite que alguien les presente el Evangelio. Si todos tuviéramos el mismo sentir que tuvo Cristo, realmente cosas maravillosas miraríamos. Tenemos que tener el mismo sentir. Entonces, por eso aquí en este en vivo, yo no maldigo a la gente, no condeno a la gente, sino que yo anhelo y deseo que ellos también un día se les alumbre la luz del Evangelio, que un día también en la misericordia de Dios se les caiga esas vendas y se les resplandezca la luz del Evangelio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Aló? Buenas noches. Bueno, parece que están distraídos. Tal vez la intención no era subir y mandaron la solicitud por accidente. Suele pasar. Debe de haber en nosotros ese mismo sentir, predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Por eso, como te digo, yo no condeno a nadie. Lo que dijo el amigo ateo tiene razón. Nosotros no podemos estar maldiciendo a la gente porque no esté de acuerdo con nosotros. Siempre hemos dicho, atacamos el argumento, pero no hay que atacar a la persona. Se ve mal. Si tú eres creador de contenido, me estás viendo, y porque alguien no comparte la misma doctrina que tú tienes, eso no te da derecho de estar diciéndole maldiciones, perro, burro, que no sé qué, que no sé cuánto, porque realmente damos mal testimonio y la gente incrédula nos está observando. La gente incrédula nos está escuchando. Adelante, Alberto. Buenas noches. Bienvenido. ¿Aló? ¿Alberto? ¿Alberto? Bueno, creo que también mandó la solicitud por accidente. Suele pasar, mandan la solicitud por accidente. En serio, sí, él tiene razón. Yo he entrado a ese canal que él dijo, sí, es un salvadoreño, y de verdad, en serio. Y luego sube a un tal Israel Copas. Este Israel Copas lo único que sabe es decir malas palabras. A eso se dedica. Y es una metralleta tirando maldiciones. Y realmente dejan en mal el Evangelio y piensan que todos somos así. Y piensan que todo el cristianismo es así. Hola Marino, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, pastor? Gusto saludarlo. Igualmente, bienvenido. Pues ahí estaba viendo su transmisión. Ya hace días que venía ahí siguiéndolo a través de esta plataforma. Mire pues. Y me resta felicitarlo. La manera de la enseñanza que da y la exhortación. Y eso es hacer misión, eso es hacer iglesia. Esa es la manera de dar a conocer la palabra de Dios. No se trata de dividir, no se trata de hacer de que la creencia que tenemos le imponemos a la gente. Se trata de enseñar para que la gente también lo entiendan, lo comprendan. Y todos aquellos que tengan sabiduría, ¿verdad? Toman la palabra y se vienen los pies de Cristo, ¿verdad? No es por imposición. Por eso Jesucristo, ¿verdad? O sea, Dios el Creador, desde el principio nos dio el libre albedrío, ¿verdad? Y creo que son puntos muy importantes que usted está tocando acá en este live, que sí se debe enseñar la palabra y la pura palabra. Y acá no se trata de religión, no se trata de adoctrinar a la gente conforme nuestra doctrina así de nuestra misión, sino que se trata de hablar la palabra. Y muchas felicitaciones, pastor. Yo veo que sí tiene una buena teología para la enseñanza, ¿verdad? Y creo que eso es lo que hace falta hoy en día.
muchos se preparan para decir predicadores, empiezan a predicar, a veces que agarran los textos fuera de contexto y empiezan a dar algunas enseñanzas a sus antojos, ¿verdad? Y creo que sí, la preparación siempre es necesario, ¿verdad? De mi parte, lo externo, muchas felicitaciones. He visto algunos lives suyos y sí son de vital importancia y sí con fundamentos teológicos. Bendiciones, pastor. Feliz noche. Gracias, Marino. Un abrazo. Bendiciones. Gracias. Saludos. 9 de la noche con 22 minutos. ¿Es importante estudiar? Sí, es importante. Tampoco podemos... Ayer estaba escuchando a una persona y es triste cuando... Y eso es orgullo, no es humildad, eso es orgullo. Cuando tú no te dejas instruir y dices, yo no necesito ser instruido por nadie, por eso tengo la guianza del Espíritu Santo. ¿Es cierto? Claro, tienes la guianza del Espíritu Santo, eso no lo vamos a descartar nunca. Pero es orgullo, es vanagloria también, no dejarse instruir por alguien. Entonces, y ahí él dijo una barbaridad. Ese es el error cuando no te dejas instruir. Dice él, no, porque la Biblia dice que la mucha letra mata. Ah, primer error garrafal. La mucha letra mata. ¿A qué se refería Pablo cuando decía la mucha letra mata? Él se estaba refiriendo a la ley, porque la ley mataba, la ley condenaba. Entonces, ¿dónde dejamos lo que dijo el apóstol Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos que ser instruidos. Dice que el apóstol Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Los apóstoles, Cristo los instruyó, les enseñaba la palabra, les explicaba la palabra. Necesitas que alguien te instruya. Obviamente, tienes que tener cuidado quién es el que te instruye. Escucha lo que te voy a decir. Tiene que ser alguien espiritual. El problema el día de hoy es que hay muchos que andan en lo carnal y en lo natural. Ese es el problema. Sí, hay muchos teólogos el día de hoy, pero muchos de esos teólogos andan en lo natural. Ayer lo escuché, obviamente no voy a decir el nombre, es alguien que yo admiraba tiempo pasado y ya no lo admiro, porque es un tremendo arrogante. ¿Pero por qué se volvió un tremendo arrogante? Porque de su boca salió el día de ayer salió de su boca. Él decía, yo antes oraba, yo antes ayunaba, yo antes aquí, allá. Wow. Pero descubrí cuando empecé a estudiar teología, descubrí que la salvación no es por obras. Es que nadie está diciendo que la salvación es por obras. Nadie. ¿Alguna vez yo le he enseñado que la salvación es por obras? ¿Alguna vez yo le he enseñado que si usted no ora no se salva? ¿Alguna vez yo le he enseñado que si usted no ayuna no se salva? Yo nunca he enseñado eso. Nosotros oramos, ayunamos, buscamos a Dios porque queremos estar en estrecha comunión con Él. Y cuando descuidamos la oración, descuidamos la comunión con Dios, nos volvemos en cristianos naturales, hasta cierto grado en cristianos carnales, que es lo más triste. Cuando yo escuché de la boca de este hombre, que por cierto está bien preparado, teológicamente hablando, y dije, ahora entiendo por qué mucha soberbia, ahora entiendo por qué mucha prepotencia, porque este hombre seguramente no ora
porque él cree que si ora está ganando su salvación. Porque él cree que si se mete a mediodía o a un día de ayuno, él cree que está ganando su salvación. No sé, hermano, de verdad, tanto estudio. Entonces, tenga cuidado quien lo instruye. Es necesario que lo instruyan, pero ese instructor debe de ser alguien espiritual, alguien que tenga comunión con el Espíritu Santo.